Bueno, pues nada, agradezco a José Luis, antiguo alumno y querido exalumno, su invitación a este ratito de compartir con vosotros esta maravilla, ¿no? Ahora que estamos en Cuaresma, que nos estamos acercando al tiempo grande de todos los cristianos, que es la Semana Santa. La Navidad es muy importante, los tiempos litúrgicos son muy bonitos, pero la clave que da sentido a los otros tiempos es justamente la Semana Santa. Y hoy nos vamos a centrar en una parte de la Semana Santa, justo quizás la que más se celebra, que es la pasión y muerte de Jesús. Yo quisiera que hoy, más que meditar la pasión, muerte física, que también lo vamos a hacer un poquito de Jesús, la espiritual. Pero ¿eso cómo se puede hacer? ¿Cómo puedo yo a través de un lienzo, incluso con la Sagrada Escritura cruzándolo, cómo puedo yo saber espiritualmente lo que pasó Cristo durante su pasión? Bueno, pues voy a echar mano del profeta Isaías. Vamos entonces a presentar un poquito, aunque yo creo que ya muchos de vosotros sabéis, este lienzo que se encuentra en la catedral de Turín, norte de Italia. Este lienzo, le he puesto esta imagen que es muy antigua, presenta la figura de un hombre en posición ventral y justapuesta por la cabeza el mismo hombre en posición dorsal. Hay una serie de manchas, de zonas que resaltan con respecto a la imagen que os explicaré qué son. Y luego también hay un par de líneas paralelas que recorren longitudinalmente este lienzo, que tiene unos 4,30 metros por aproximadamente 1,10, y una serie de triángulos que de forma simétrica se repiten a lo largo del lienzo. Este lienzo, estando en Francia, en Chambéry, en el año 1532, sufrió un incendio, el templo sufrió un incendio. Menos mal, y Dios gracias, que este lienzo estaba dentro de un cofre de plata. Pero claro, el cofre se calentó y, como estaba doblado el lienzo dentro del cofre de plata, chamuscó los bordes del lienzo que tocaban el cofre de plata, que estaba caliente, muy caliente. Y una gota de plata cayó desde la tapadera y atravesó simétricamente, porque estaba plegado, el lienzo. De tal manera que unas monjas carmesas, después de que esa gota agujereara el lienzo, remendaron estas piezas y por eso se ve de esta forma. Y luego hay una serie de manchas que se ven también simétricas y que esas manchas son el agua con el que evitaron que se quemara el lienzo. Entonces echaron agua, lo abrieron, estaba el lienzo caliente, humeante, y le echaron agua. Claro, ha dejado las marcas, como estaba plegado, pues de forma simétrica. Pero si hoy viéramos el lienzo, es distinto a esa imagen. Lo que pasa es que la he puesto porque al estar en blanco y negro y contrasta mucho, se ve mucho mejor que ahora. Pero si fuéramos a Turín, primero que si vamos a Turín, no está expuesto el lienzo. El lienzo está guardado, unas condiciones de conservación únicas, con gases, temperatura, todo controlado por ordenador. Pero muy de vez en cuando se hace lo que se llama ostensiones públicas. Se muestra para que el peregrino de todo el mundo puedan visitarlo. Porque claro, es el lienzo que siempre se ha concebido, se ha creído que era aquel con el que se cubrió el cuerpo muerto de Cristo en el sepulcro. Pero en el año 2002 se quitaron los trozos de tela que habían puesto a las monjitas, se limpió un poquito porque se había llenado después de tanto tiempo expuesto en público durante cientos y cientos de años, las velas, la gente que tocaba, los que tenían el privilegio de tocar el lienzo. Entonces habían manchado un poquito, bacterias que también se habían depositado a lo alto, y lo limpiaron. O sea que si fuéramos a ver en una ostensión pública, veríamos una imagen muy tenue. Esta es la imagen frontal y esta es la imagen dorsal. Incluso para poder verlo bien, habría que estar a una distancia como la que yo estoy ahora, ¿no? Aproximadamente unos 2-3 metros. Más lejos, más cerca, cuesta mucho ver la imagen. Llamaron la atención que aquí hay una serie de manchitas de color un poco más oscuro, que antes resaltaban mucho. Se ha estudiado y son manchas de sangre. Además, se ha visto que es sangre humana. Por unas pruebas que se llaman de la albúmina, etcétera, se ha visto que es sangre humana. Incluso se ha podido determinar el grupo sanguíneo, grupo AB. El grupo AB es un grupo muy raro en Occidente, sin embargo es el más común en Palestina. Bueno, solamente siguiendo los granos de polen que están depositados en el lienzo de Turín, mediante una ciencia que se llama la palinología, dentro de la botánica, que estudia eso, los granos de polen, pues expertos en botánica, viendo la anatomía de cada grano de polen, hace falta microscopios, especialmente electrónicos, de grandes aumentos, microscopios que llevan poco tiempo
digamos a mano del hombre, se pueden ver los granos de polen y los botánicos pueden reconocer la especie a la que pertenece, porque cada especie tiene un grano de polen característico, una forma, un tamaño, etc. Y se ha visto, solamente con los granos de polen, se ha podido, aparte de que tenemos otro tipo de documentos, pero solo con granos de polen, se ha podido reconstruir toda la trayectoria que siguió el lienzo de la sábana santa hasta su localización actual en la ciudad italiana de Turín. ¿Por qué se sabe esto? Porque muchas de las plantas de las que se ha visto los granos de polen son endémicas de esa zona. ¿Qué significa? Que solo se encuentran en esa zona. No son plantas con una distribución amplia, luego hay otras que tienen distribuciones amplias, pero hay algunas que son propias de una zona, entonces te pueden ayudar a determinar que ese lienzo ha pasado por esa zona. Además tenemos pruebas de su presencia en Europa desde el siglo XIV. Hay por ahí alguna gente que dice, no, es una falsificación de la Edad Media y tal. Bueno, pero decidme vosotros qué falsificador de la Edad Media, sin saber que dentro de 7 siglos se iban a inventar los microscopios electrónicos, iba a ir por todos estos sitios con la sábana santa, un poco por allí intentando coger granos de polen del aire o refregándolo por alto de las plantas, para que cuando llegaran a la gente 7 siglos después y inventaran los microscopios, especialmente los electrónicos, pudieran determinar las especies endémicas mediante la ciencia de la palinología. Entonces, esta es una de las pruebas que garantizan no solamente la autenticidad, sino que nos muestran la trayectoria que también tenemos por otros documentos históricos. Por ejemplo, aquí está el mandilión. El mandilión hubo un tiempo en el que la sábana santa estuvo expuesta en la ciudad de Edesa, hoy está en Turquía, y estuvo un tiempo expuesto. Ahora veréis que incluso se han quedado los pliegues de haber estado mucho tiempo, y esto se corresponde al siglo VI. Ahí nos está hablando de la antigüedad de este lienzo. Aquí, esta es una cámara fotográfica del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Recordad que la fotografía se inventa en 1822, la primera foto la hace un francés, Daguerre, y estas son las cámaras que había antes, cámaras como las que se ven en las películas del oeste. Son cámaras, una caja, delante una tapadera, y tú lo que hacías era, en vez de apretar unos obturadores como hoy, quitabas la tapadera. Eran películas de exposición muy larga, había que estar exponiendo 1 hora, 2 horas, 3 horas, y cuando acababa el tiempo que tú medías, le ponías otra vez el tapón y ya se había hecho la foto. Y los negativos de antes, recordad que antes de la fotografía digital había negativos, se ponían por aquí detrás, y era una placa de vidrio, de cristal, con una lámina de sales de plata. Tú metías, la habéis visto en las películas mejor del oeste, la metías por detrás, hacías la foto, le ponías el tapón y ya se había hecho la foto. Así era la fotografía antigua. Bueno, pues un fotógrafo italiano, Segundo Pia, que también era abogado, en una ostensión pública de 1898, pide a las autoridades, que eran custodias de la sábana santa, que de noche, cuando cerraran la iglesia, por favor le dejaran hacer una foto. Hizo 2 fotos. Tuvo que esperar a que se fuera la gente, imaginaos en aquellos tiempos la iluminación arcaica, y tardó varias horas en hacer cada una de las fotos. Como nos pasa a los fotógrafos, cuando hacen una foto, estás diciendo llegar a tu casa y ponerla en el ordenador y verla. Él, la única forma de verla era revelándola. Sabéis vosotros que hay que pasarlo por un proceso químico, con líquidos, para de ahí sacar el papel después. O sea, hay un paso intermedio que era el negativo y de ahí el positivo, que es la película en papel. Bueno, pues cuando Segundo Pia llega a su casa y hace todo esto, él cuenta, he leído el relato, dice que él coge la lámina y cuando ve lo que ha salido en el negativo, en lo que es la lámina de cristal, el vidrio, dice que tiene que ponerlo en la mesa y sentarse porque teme que se le caiga al suelo y como era de cristal se hubiera roto. Lo que vio lo dejó perplejo. 1898. ¿Qué es lo que vio? Para que entendáis lo que vio, quiero hacer un pequeño, porque vosotros sois gente joven, entonces no habéis vivido como yo la era de la fotografía analógica. Tú tienes un original, aquí hay una persona, camisa blanca, pantalón, pelo oscuro. El negativo, que eran las tirillas que habréis visto a lo mejor en la casa de vuestros abuelos, las negativos eran unas tirillas que se llamaban negativos porque los colores eran contrarios, lo blanco sale negro y lo negro sale blanco. Entonces al negativo se le hacía como el negativo, recordad menos por menos más, aquello de matemáticas, se le hacía el negativo y entonces volvía en el papel, la foto en papel, al original, el blanco volvía a ser blanco y tal. Cuando Segundo Pia hace la foto y coge su lámina, él esperaba que fuera un negativo, pero no se encuentra en negativo. En la lámina directamente se encuentra la foto.
En su vidrio de cristal, en lo que debería ser el sello negativo, se encuentra directamente el positivo, que se llama la foto. Vamos a ver, la foto. Si lo que yo tengo es la foto, a lo que le he hecho la foto, que es la sábana santa, entonces es el negativo. Y si a lo que le he hecho la sábana santa es el negativo de alguien. Pero dice él, vamos a ver, la fotografía se ha inventado hace 80 años, 70 años, en láminas de vidrio. Esto es una tela de 4 metros y pico por 1 metro y pico. Está en Europa desde el siglo XIV. La fotografía se inventa en el siglo XIX. Claro, cuando esto lo pone en conocimiento del mundo, la gente dice, hay algo raro. Y empiezan a investigarlo. Es cuando empieza lo que yo llamo la aventura científica de la sábana santa. Es cuando la ciencia, que hasta entonces no le habían echado cuenta al lienzo porque decían que era algo bueno de los creyentes, de los cristianos, que ellos dicen, que creen, otra reliquia más, que se la habrán inventado, pero claro, esto no tiene explicación. Esto no se puede hacer y más en aquellos tiempos. Así que comienza esa aventura. He querido poneros las fotos, no solo las de Segundo Pía, sino de otro fotógrafo que vino en los años 30, pero prácticamente lo de Segundo Pía. Esto sería la foto, o sea, el lienzo en blanco y negro, y esto que debería ser negativo es la foto. Recordad la imagen tan tenue que se veía antes en el lienzo que os puse al principio. Pero si tú le haces negativo, lo que debería ser negativo ya es la foto. Mirad las rodillas, todas las piernas, las manos, la cara, la nariz, ojos, todo perfectamente. Con sumo lujo de detalles. Yo hice un experimento en mi casa y dije, voy a hacer una cosa, voy a descargarme de internet una foto de rostro de ese hombre de la sábana santa y yo con un programa de retoque digital voy a darle a negativo, nada más que eso. Pero esta vez en color, voy a forzar la máquina, no en blanco y negro. Y esto es lo que obtuve. O sea que esto no es cogido en ningún sitio, lo he hecho yo en mi casa, en mi ordenador, directamente. Y lo que estamos viendo del lienzo de Turín es una imagen en positivo, una foto. Es verdad que está virada al azul porque la foto no es en color, es en blanco y negro y yo lo forcé en color. Bueno, pues cuando ven estas cosas, yo digo, los científicos están súper interesados y quieren investigar. Y un equipo de la NASA pide, por favor, en el año 77, se lo concedieron en el 78, que poder investigar la sábana santa. La gente que la tenía no quería que se tocara mucho la sábana santa porque, claro, si la tocan mucho la va a deshacer mal los científicos. A veces tienen que coger trocitos, tal y cual, y la hubieran estropeado. ¿Qué es lo que hacen entonces esta gente? Le dice, vale, vamos a respetar al máximo el lienzo, ¿nos dais permiso? Entonces la Casa de Saboya, en aquel tiempo pertenecía a la Casa de Saboya, ahora ya pertenece a la Iglesia, a la archidiócesis a la Iglesia en general, el Papa, el que gestiona las obtenciones, da permiso. Reúne un equipo de 40 científicos, se llama el equipo STURP, sobre la sigla en inglés, y entonces se dedican durante 3 días, le dan nada más que 3 días. Dice, bueno, podéis traeros todo el instrumental que queráis, pero no traéis más que 3 días. Llevaron varios camiones de material desde Estados Unidos con la última tecnología para investigar la sábana santa. He leído relatos de ellos, muchos de ellos no creyentes, judíos, ateos. Simplemente habían reunido un equipo multidisciplinar, pero de alta calidad. Y se pone a indagar en el lienzo y entonces uno de los aparatos que aplicaron se llama el VP8. El VP8 es el aparato con el que levantaron el relieve terrestre, vamos a llamar así, o de Marte, el relieve marciano. Y lo aplicaron a la sábana santa. Y dice, bueno, vamos a hacer, hicieron muchas pruebas. Durante 3 días contaba incluso que algunos ni durmieron siquiera, nada más para aprovechar todo el tiempo. No tenían más que 3 días, eran preciosos. Y después tendrían que dejar el lienzo, tendrían que tomar todos los datos posibles, ya luego lo investigarían en Estados Unidos. Pero de momento a tomar todos los datos. Y al pasar el VP8, descubren que la sábana santa sale una imagen tridimensional, 3D. Es decir, la sábana santa no es solamente un negativo, que ya de por sí, siglo XIX, ¿cómo lo explica? Cuando la fotografía llevaba nada que se haya inventado. No, es que además la información que tiene la imagen de la sábana santa es información 3D, tridimensional. Por eso se pudo sacar el relieve del rostro, de los brazos y del resto del cuerpo del hombre de la sábana santa. Diré, bueno, pero eso si yo lo aplico una foto normal y corriente, el VP8, obtendré una imagen 3D. No, porque una fotografía solamente tiene información plana, 2D, bidimensional.
Tú cuando haces una foto a alguien es un punto solo de enfoque, por lo tanto la información es bidimensional. No, la imagen de la sábana santa tiene información 3D, tridimensional. Por eso se pudo sacar el relieve del hombre de la sábana santa. A partir de esos datos, un artista italiano, un escultor en bronce, se llama Luigi Mattei, estudió todas estas imágenes de la sábana santa, más otros datos por parte de médicos forenses que habían aportado de la sábana santa, y en bronce erigió la primera estatua que se hizo, ya en tridimensional, del hombre de la sábana santa, que está expuesto en el Museo de la Sábana Santa de Turín. Si alguna vez tenéis la suerte de poder ir allí, aunque no podáis ver el original, hay una réplica, que aquí también ha pasado por aquí por la parroquia, otra de las réplicas, pero podéis ver la imagen de Luigi Mattei. Pero tenemos en España a uno de los mejores imagineros del mundo. Se llama Miñarro. Este hombre es catedrático de escultura de la Universidad de Sevilla y forma parte del equipo que investiga la sábana santa de Turín. Así que él, mediante los datos de la imagen que cogió de la gente del STURP, de los americanos de la NASA, más otros datos de otros médicos, ha erigido lo que él llama el rostro idealizado de Cristo. ¿Por qué idealizado? Porque le ha quitado todas las señales de la herida, de la pasión, y ha dejado solamente lo que sería el rostro de Cristo. Ahora diré después por qué tenemos mucha certeza, muchísima certeza de que realmente podemos hablar de Cristo como el hombre que generó la imagen de la sábana santa. Pero todavía hay otra cosa que a mí me había pasado desapercibido durante años. Esto lo tengo de un libro que yo creo que es del año 70 u 80, esta imagen, y nunca me había percatado de ello. Hemos visto que la imagen tiene carácter negativo y además tiene información tridimensional, pero todavía tiene más. Os voy a llamar la atención. Bueno, esta es la mano, creo que la veis claramente, la mano cruzada, una sobre la otra. Mirad qué dedos más largos. Empiezan aquí. Incluso estas son súper largos. ¿Sabéis por qué se ven tan largos? Porque esta parte que estamos viendo aquí, estos huesos, son los huesos que están ocultos por la palma de la mano. Por eso se ven tan largos. Pero es que incluso si nos fijamos en estos huesecitos que veis aquí, son los 7 huesos que tenemos en la muñeca, tapada por la carne. Es decir, que en algunas partes de la imagen también tiene carácter de radiografía, radiográfico. Y podemos ver la estructura interna del cuerpo de ese hombre. Pero esta imagen, que también la he tenido en un libro durante años, nunca me he dado cuenta de ella y se me ha pasado por delante. Obviamente veis que es la boca, ¿verdad? Están aquí los labios, el labio superior, el labio inferior, la barbilla, la punta de la nariz. Esto ya hablaremos un poquito porque está tan marcado. Mirad los dientes. Son las raíces con los tabiques de la mandíbula por medio. Es decir, que en algunas partes esa imagen ha conseguido manifestar el interior del cuerpo, la estructura ósea. Incluso tenemos un catedrático de anatomía forense en Valencia, que también habla incluso de que él puede ver manchas e improntas de algunas vísceras en algunas partes del cuerpo. Pero eso no lo he visto yo, él es experto, entiende más que yo, pero aquí sí que se ve claramente la estructura, algunos dientes de la boca. Por lo tanto, podríamos plantearnos hoy, ¿podemos recrear hoy, con el siglo XXI, con toda esta tecnología, los conocimientos que tenemos, una imagen, al menos que recuerda a esta? No. Os recuerdo que el lienzo está en Europa del siglo XIII, XIV, y tenemos muestras de haber estado en Edesa y en otras partes de Palestina y de lo que es Turquía desde el siglo VI. ¿Tenemos conocimiento de qué ha generado la imagen? Ya no digo que podamos reproducirla, ¿vale? Sino que la ha generado. Ni idea. Hay gente que dice, es pintura. No es pintura. Tú analizas, coges lo hicieron el STURP, cogieron los hilos de lino, está hecho de una planta, sabéis que es lino, han cogido hilos sueltos y han visto que ahí no hay pintura, ni siquiera hay sales de plata como en la fotografía, sino que hay una oxidación superficial en algunos, ni siquiera en todos, hilos, mediante una reacción que tuvo que haber. Y esa reacción generó esa ligera oxidación de algunos hilos superficialmente, que es lo que genera la imagen tenue. Y hoy no sabemos, hay una sospecha, pero la sospecha, ¿cómo va a ser posible? Solo se ha conseguido una imagen muy mala de una bola
que recuerda un poquito a esta, pero no tiene nada que ver, es muy, perdónenme la expresión, cutre, y es mediante radioactividad con deuterio, un isótopo del hidrógeno. Solo se ha conseguido algo y no se ha conseguido la perfección de esta imagen. ¿Cuántos difuntos han dejado en el lienzo que le ha envuelto algo que recuerda a esto? Sangre, sí. Sudor, lágrimas, otros líquidos y fluidos, sí. Pero ninguno, ni uno. Y muertos ha habido bastantes. Y lienzos donde ha estado y sacos y bolsas donde hemos enterrado a nuestros muertos, no quiero decirlo. Ni uno. Por lo tanto, algo especial tuvo que ocurrir en este hombre, porque es el único caso, y además hoy no se puede, no digo reproducir, como decía antes, sino explicar siquiera, ¿no? Estos dos profesores de la Universidad de Turín, matemáticos los dos, uno también experto en computación, han visto, mediante lo que se llama el cálculo de probabilidades, qué probabilidad hay de que el hombre de la sábana santa sea, por lo que sabemos, por la historia, el evangelio, etcétera, Jesús de Nazaret. Y la probabilidad es apabullante. Es decir, hay menos átomos en el universo visible que probabilidad a favor de que el hombre de la sábana santa sea Jesús de Nazaret. O sea, la probabilidad es tan apabullante, no hay ningún objeto, ningún estudio estadístico de probabilidad con una certeza tan abrumadora como esta cantidad. Por eso digo, científicamente hablando, ya que las matemáticas es el lenguaje de la ciencia, podemos afirmar con tranquilidad que el hombre de la sábana santa es Jesús de Nazaret. Y, como os comentaba antes, he querido cruzar la información que me da la sábana santa con el profeta Isaías. Y me inspiró para eso este hombre. Este hombre fue el gran rabino de la sinagoga de Roma durante la ocupación alemana de la ciudad eterna y se convirtió. Tuvo que ver también el Papa Pío XII en su conversión. Pero es que sobre todo cuando él leyó el profeta Isaías y lo comparó con los evangelios, especialmente Mateo, que ya sabéis que estaba escrito para los judíos, y dijo, es que en este hombre se han cumplido la escritura. En Jesús de Nazaret se han cumplido la escritura. Por eso quiero cruzar la información de la sábana santa con lo que nos cuenta, nos dice el profeta Isaías. Este profeta, sabéis que los profetas son personas que Dios le inspiró para escribir, cada uno con su cultura, su mentalidad, su forma, pero para escribir cosas que son verdad, palabras de Dios. Entre ellos, pues este profeta, como dice Isaías, ¿no? Una cosa que es importante para que entendamos la acción de Dios en la historia del hombre, lo que se llama la economía de la salvación, es que tenemos que entender y recordar que somos pecadores y que pecamos y que nuestros primeros padres pecaron y que hemos heredado el pecado y que el pecado abunda y más en los tiempos de hoy por doquier. Habéis reconocido algunos de vosotros, este es el cuadro central del famoso tríptico del Jardín de las Delicias del Bosco. Y en este cuadro, en esta parte central que está en el Prado, se representan de forma simbólica todos los pecados de la humanidad, especialmente el de lujuria. Ahí están representados todos los pecados. El Señor podía haber dicho, ahí os quedáis. Yo he creado libre, o he creado por amor. Podía habernos dejado ahí. Y sin embargo, es tan grande el Señor, es tan grande Dios, que solo Él podía actuar y de la manera que actuó, ¿no? Y entonces quiso, ya incluso en el Génesis, en el capítulo 3 del Génesis, recordáis aquello, ¿no? De que cuando la serpiente vaya a pisar a la mujer, vaya a morder a la mujer pisará a la serpiente, ¿no? Que está representado en muchas de estas iconografías. Es lo que algunos teólogos le llaman el protoevangelio, ¿no? El aviso de que Dios va a preparar la salvación. Y ya sabéis que lo hace preparándose un pueblo, el pueblo escogido. Aquí tenéis una representación del profeta Isaías escribiendo como un hombre que escribe aquello muchos siglos antes de que las cosas ocurran, está describiéndolo como un periodista que está relatando en directo lo que está viendo. Cuando está escrito tantos siglos antes, con tanto detalle que hay algunas cosas que los evangelios no nombran, no mencionan, y sin embargo la sábana santa sí recoge. Y ya lo dijo el profeta Isaías 8 siglos antes. Bueno, pues ahí está inspirando, por ejemplo, que Dios hará hombre y que nos salvará y nos redimirá. Y eso empieza a hacerse realidad en esta imagen de la Virgen encinta, que de esto habla Isaías. Y dice lo siguiente: por eso
El Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Bueno, pues aquí empieza a cumplirse la promesa del Señor. Aquí empieza a hacerse realidad la salvación de nuestro Dios. Y, llegado el momento, en un sitio humilde, como le gusta hacer las cosas al Señor, mirad lo que cuenta el profeta Isaías. Antes de las contracciones, virgen, antes del parto, durante el parto y después del parto. Antes de las contracciones, ella dio a luz. Antes de que le llegaran los dolores, dio a luz un varón. Porque un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz. Bueno, pues este niño, se hace hombre. Llega el momento en el que el Padre en su eternidad había determinado, tiene que dejar a su madre y comienza lo que se llama la vida pública. Y él va a utilizar, lo dice San Lucas en el capítulo 4, va a utilizar una expresión para presentarse de Isaías otra vez. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor. Pero vamos a dar un salto. Vamos a irnos directamente a lo que os contaba la pasión y la muerte de Jesús. Y como decía antes, lo vamos a hacer apoyándonos en la imagen del lienzo de Turín para ver la parte física y en Isaías para ver la parte espiritual. Aquí tenéis una representación con las principales marcas heridas. Se han contado más de 600 heridas en el cuerpo de Cristo. Algo más de 120 solo de lo que es la flagelación, que la veremos después. 600 entre heridas, contusiones, etcétera, en el cuerpo de Cristo. No hay tanto espacio, tanto hueco, ¿no? Sin embargo, solo con la sábana santa, pues ha podido contar todas esas heridas, por delante y por detrás. O sea, no respetaron prácticamente nada del cuerpo del Señor a la hora de cebarse en él, ¿no? Y todo comienza en la noche de Jueves Santo. Aquí podemos pensar, muchos pensarán que esa agonía de Jesús, que su pasión ya empieza esa noche, es porque él sabía, y sabía perfectamente porque era Dios, todo lo que se le venía encima físicamente, todo lo que va a sufrir. Pero autores, como por ejemplo el cardenal Newman, él dice que la tensión, la pasión que vivió Cristo no era principalmente por lo que él temía, que como hombre en su naturaleza humana, obviamente le repelía todo aquello que le esperaba y él de lo que él era plenamente consciente, sino que el demonio que estuvo ahí, reconocéis esta escena, ¿verdad?, de la película de la Pasión de Mel Gibson, pues estuvo allí presente. Y dice Newman que le recordó todos nuestros pecados, los pecados de la humanidad entera, de todos los tiempos. Dice, todos los pecados estaban allí, los de los vivos, los de los muertos, los de quienes aún no habíamos nacido, los de los condenados y los de los salvados, los de tu pueblo y los de los pueblos extranjeros, los de los pecadores y los de los santos, todos estaban allí. Las personas a las que más quería están ahí. Puso delante de él, en su mente, los pecados de toda la humanidad, porque él tenía que cargar como si él lo hubiera cometido, obviamente semejante a todo, en todo a nosotros, menos en el pecado, nos recordará San Pablo. Pero él se ve cargando, imaginaos, ¿no? Hoy, por ejemplo, no nos vayamos del siglo XXI, todos estos abortos, eutanasia, asesinatos, guerras por intereses particulares y partidistas, violaciones, maltrato, todo, imaginaos. Y algunos de esos pecados cometidos por gente que decían que lo defendían, que era por Dios, mato por Dios, mato por Cristo. Y todo eso se ve.
Entonces dice que la tensión, San Lucas, que era médico, nos da un detallito que los otros evangelistas no conocían, la ciencia médica, y él nos lo da, ¿no? Sudó, en un momento, sudó sangre. Eso está conocido, es un fenómeno muy raro, pero conocido por la medicina, que se llama hematodriasis. Y es cuando la contracción, la tensión, el agobio, la angustia es tan alta que la tensión arterial sube, los capilares se contraen, los vasos sanguíneos se contraen, exudan, algunos rompen y por los poros del sudor se libera sangre. Por eso sudó sangre, ¿no? Cayeron sus gotas. Ahí está sufriendo por toda la humanidad. Y el demonio le diría posiblemente, ¿y tú vas a morir por esto? ¿Te merece la pena? Pasa de ellos. No merece la pena, te van a traicionar. Mira lo que va a cometer. Yo muchas veces me pongo en ese momento, dicen los místicos y la gente que entiende de estas cosillas, que ayuda mucho para, en nuestro camino a la santidad, meditar la oración en el huerto. Pensad por un momento que muchos de los pecados que el demonio le pondría en la cabeza son mis pecados. Los míos, no ya los del vecino, los de José Antonio. Cuando he hecho algo, cuando he dejado de hacer algo, por pensamiento, omisión, acción, palabra, ¿cuántas veces he contribuido a la agonía de Cristo en el huerto? Pero también dice que le acompañaba un ángel enseñándole, consolándolo. ¿Y cómo va a consolar el ángel? Bueno, primero va a cumplir la voluntad de Dios y tal, pero yo creo que también le puso en la mente las cosas buenas, con la gracia de Dios obviamente, que hemos podido hacer. Es decir, yo estoy en los dos en los dos platillos de la balanza, para hundirlo hacia el sufrimiento o para animarlo a hacer una cierta consolación, esperanza y decir, sí, que eso también me tiene que ayudar en mi vida, cuando tenga que ejercitar mi libertad. ¿Por dónde me determino? ¿Por cargar la pasión más de Cristo con mi libertad o por aliviarle en la medida de lo posible esa pasión? Esta reconstrucción de Miñarro es del rostro de la Sábana Santa. Lo que Cristo sufrió por nosotros, porque todos recordamos la flagelación y todos recordamos la corona de espinas, que ahora también la vamos a ver un poquito. Pero Ana Caterina Emmerich, y aparte también nos lo da a entender algunos evangelistas, y lo golpeaban y le decían, adivina quién te ha pegado, no eres tu Dios y tal, y daban y tal. O sea que, además de la flagelación, la coronación y todo esto, sufrió golpes. En la película de la Pasión, Mel Gibson, que sabéis que se apoya en Ana Caterina Emmerich, también aporta algunos detalles visuales, ¿no? Esta es a partir de que está representado en este rostro, lo que cuenta los médicos forenses. Solo en el rostro se han apreciado las siguientes señales. Sangre procedente de la corona de espinas. En la frente se aprecia una fuerte contusión con hematoma y esquimosis, que es una contusión de primer grado, perilesional. Esquimosis y edema grave sobre el ojo derecho. Salivazo pegado al dorso de la nariz. Edema y hematoma en el párpado derecho, cerrándole el ojo. Bajo el ojo derecho, contusión, hematoma y fuerte proceso inflamatorio. Cartílago nasal roto. Herida, inciso contusa y hematoma. Herida, inciso contusa y hematoma bajo el ojo izquierdo. Fuerte inflamación de la mejilla derecha. Inflamación y desvío de la nariz. Reguero de sangre sobre el bigote por hematoma nasal. Reguero de sangre con saliva en la parte derecha de la barba, con saliva, el escupieron y todas esas cosas. Masa de sangre impregnando la parte central de la barba. O sea que, desde luego, lo que sufrió Cristo y todo por amor a nosotros. Bueno, en la espada se ve las muestras de la flagelación. Si veis, hay grupitos de 2 bolitas unidas por una rayita en algunos sitios. Y es que se ha visto, era un flagelo de la época, un látigo. Se ha descubierto en yacimientos del siglo I. Se utilizaba mucho lo que se llama el flagrum taxilatum. También le llamaban ellos el apodo de escorpio. Imaginaos por qué. Este flagrum taxilatum tenía varias correas que podían ser de cuero o de cuerda, terminadas en 2 bolitas que podían ser de plomo o de hueso, unidas por un pequeño eje. ¿Qué es lo que buscaba estos flagelos? En física se explica mediante un fenómeno que se llama el momento de la fuerza. El hecho de tener un peso en el extremo hace que las correas corran mucho más y este sobrepeso, gracias a lo que se llama la aceleración de la angular,
inciden con más fuerza, con más presión, donde golpeen, en este caso en el cuerpo, en la espalda, bueno, y en otras partes del cuerpo de Cristo. ¿Qué buscaban estas bolas? Clavarse, hundirse en la carne. Y si eran de hueso, al tirar, como no eran huesos astillados, que no eran huesos perfectamente pulidos y tal, se llevaban a veces tiras de carne. Así que uno u otro, lo hiciera de lo que hiciera, estaban pensados para hacer el mayor dolor posible. Por la orientación de la herida se ha visto que tuvo que haber dos flageladores, uno a cada lado. Recordemos que eran flageladores romanos, soldados, gente que no se andaban con chiquitas, además era su entretenimiento, no tenían otra cosa. Ellos se lo pasaban bien de esta manera. ¿Cómo se cebaron? Era Galileo. Los galileos eran los terroristas de la época. Para los romanos, Barrabás era de allí, salido de allí, y todos los celotes prácticamente venían de la zona de Galilea. Así que posiblemente con él se cebaron en la flagelación. Aquí tenéis una reconstrucción también de Miñarro, donde se ve todas las heridas repartidas. Él ha llevado a cabo una cosa, hablándolo con él, me dijo que él lo que había omitido era la sangre. Ahora veréis un poco y solamente se fue a lo que eran las heridas en sí, en la reconstrucción a partir de la información del lienzo de Turín, de la herida de nuestro Señor, ¿no? Pensemos eso, que todo por nosotros. De nada serviría estar este ratito aquí con vosotros, sí, muy chulo, no sé qué, o muy triste, o muy duro, muy cual, pero yo me voy a mi casa. No, es que esto es nuestra fe. De aquí tiene que emanar el amor que le tenemos a Cristo. ¿Cuánto ha hecho Él por mí? Dirá San Ignacio de Loyola, dirá, viendo lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz, la pasión en la cruz, ¿qué en adelante no haré por Él? Esta reconstrucción es de un autor, está en una iglesia de Antequera, de mi pueblo, donde yo nací, se llama La imagen del mayor dolor, y también en este momento Isaías tiene una expresión espectacular, escrita, como digo, varios siglos antes. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban. La flagelación no era habitual en los romanos si iba acompañada de crucifixión. O lo crucificaba o lo flagelaba, porque ya la flagelación prácticamente morían al poco por desangrarse, etc. Así que no lo sometía a las dos cosas. Si nos fijamos en la parte de la nuca, la parte de atrás de la cabeza, vemos una serie de puntos sangrantes que se corresponden a la corona de espinas, ¿no? a la espina de la corona de espinas, y que además se ha contado nada más que la nuca 50 puntos por los que salía la sangre. Por la disposición y además la forma típica de Palestina, las coronas nosotros estamos acostumbradas, las coronas, digamos, occidentales, europeas, son así simplemente como un aro, ¿no? Las coronas orientales, que eran las mitras, son coronas que cubrían toda la cabeza de los reyes. Bueno, pues se ha visto en torno a la cabeza en el lienzo que hay una concentración alta de granos de polen de una planta que se llama Gundelia tourniforti. La Gundelia tourniforti es una planta espinosa. Cogieron la planta, posiblemente la quemaron, la tostaron un poquito para que se endureciera aún más, y luego la cogieron en forma de casco de mitra mediante una cinta y la apretaron contra la cabeza. Además, algunas de las heridas se ve que son muy profundas, porque para que el casco, la corona, no se cayera de la cabeza, posiblemente, además lo dice, le golpearon con un palo para que se clavara bien en el cráneo y de esa manera no se desprendiera con facilidad. Llama la atención una mancha, un reguero de sangre que está sobre la frente, que forma como un éxilon o un 3 invertido. ¿Cómo se pudo formar? No, ¿por qué no cayó lineal, sino que dio lugar a esta forma tan peculiar? Porque el dolor de Jesús en ese momento era tan intenso que frunció el ceño, se le plegó el ceño. Y claro, como tenían los pliegues, al caer, la sangre lo que ha hecho ha sido dibujar los pliegues que muestran el sufrimiento tan intenso de Jesús en ese momento. Aquí tenéis una reconstrucción de cómo pudo hacer. Esto está en un museo en Cabra. Si alguna vez vais a Córdoba, os recomiendo que veáis el museo de Aguilar y Eslava, que tiene una planta solo dedicada solo a la Sábana Santa. Y muchas de las reconstrucciones que hay allí son de Miñarro. Aquí tenéis una reconstrucción de cómo estaba el rostro de Cristo. Dice Miñarro que todo el cuerpo entero era una película de sangre. Tanta herida, imaginaos, había dicho antes 600, 120 son los de la flagelación. Había formado una película de sangre. Él se puso la justicia por coraza y sobre su cabeza el casco de la salvación.
se vistió con la ropa de la venganza y se envolvió con el manto del celo. Y con respecto a cómo tenía todo el rostro, ¿no? Dice Isaías, habla como si fuera el mismo Cristo desde dentro, ¿no? Y yo no me resistí, ni me volví atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Recordad la saliva que se ha visto. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal. Y sé muy bien que no seré defraudado. Y un poquito más adelante dice, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era la de un ser humano. Esta en la espalda, los hombros, se ve en la imagen de la sábana santa que esta parte de aquí y esta parte de aquí está como muy difuminada. Se supone que es porque hubo un peso sobre la espalda que se movió y al moverse reabrió la herida. Imaginaos que tiene ya la túnica. Ahora veremos cómo tuvo que ser la cruz que llevó hacia el Gólgota. Imaginaos eso sobre la herida, reabriendo la herida, ya se había un poco cicatrizado, pero secado un poco la herida, volviéndola a abrir. Además, los lienzos de aquel tiempo no eran precisamente de seda, y menos que le pondrían a Jesús. ¿A qué se debe esas marcas? Pues a lo que se llama el patibulum en latín, es decir, el palo horizontal. Aunque nuestra iconografía clásica representa a Cristo y nuestras imágenes llevando la cruz, no podía llevar la cruz, solamente el patibulum ya se calcula que pesaba unos 40 kilos. ¿Cómo va a llevar también el estipe, que es el palo vertical? El estipe le estaba esperando en el Gólgota, pero él, los reos, para que no se escaparan, llevaban su propio atado, con la mano su propio palo, su propio patíbulo, en donde va a ser ajusticiado. Los pies. Bueno, también tenéis manchas de sangre, heridas de la flagelación, los pies. Una mancha de sangre especialmente abundante en el talón y esta mancha de sangre en esta parte del pie. Muchas veces se había planteado, a Cristo lo crucificaron con 1 o 2 clavos, ¿no? Un solo clavo uniéndole los 2 pies o 2 clavos, uno en cada pie. Bueno, pues la sábana santa nos explica que fue un solo clavo. Aquí tenéis el talón izquierdo y esto es la planta del pie derecha. ¿Cómo se explica que esto solo se ve al talón? Pues porque cuando lo pusieron a Cristo en la cruz, pusieron el pie izquierdo sobre el derecho. Y entonces, con un solo clavo, atravesaron los 2 pies. ¿Qué pasa? Que al poner el pie izquierdo sobre el derecho, como veis, el pie izquierdo se queda retraído. Y luego con rigidez cadavérica, ya cuando ya lo ponen en el lienzo, eso ya se queda rígido. Por eso solamente deja el izquierdo la marca del talón. Aquí está la herida y esta es la parte donde la sangre que cae de la pierna se concentraba y estaba aplastado, pues estaba apoyado sobre la madera. Por eso tenía una mancha también de sangre la parte del talón. Y aquí tenéis, esta es la imagen en negativo, las manos se ven más o menos negativo, pero está en positivo, ¿no? Lo que decíamos antes. Estos son las manchas de sangre, que sí están en negativo, porque la imagen no es contraria. Bueno, ¿qué se ve aquí? Se ve por dónde entró el clavo. El clavo entró por lo que se llama el espacio de destock. El espacio de destock, si os miráis, cogéis la mano, tiene aquí un huequecito en la muñeca. Entonces, es que tenía que ser por ahí, porque se ha hecho experimentos con cadáveres, intentando, como hacen en esta iconografía, clavar la mano y el solo peso del cuerpo, como aquí no hay ningún tendón ni hueso, desgarra la mano y se caerían los reos. Entonces, la única manera era o bien en el espacio de stock o aquí en el espacio entre estos 2 huesos, entre el cúbito y el radio. Se ha visto que tuvo que ser por la imagen de la sábana santa, por el espacio de stock. ¿Cómo puede hacerse eso? Porque no cabe un clavo, y más de aquella época que eran unas cosas toscas. Tiene que ser un golpe bien dirigido y fuerte para que atravesara directamente la mano. Con un problema, y es que por aquí tenemos un nervio, que se llama el nervio mediano, que es el que controla el movimiento del dedo gordo. Bueno, y tenía una recreación de por dónde, según Miñarro, tuvo que entrar, como os digo,
separando, además, abriéndose, aunque hay un hueco, pero hay que abrir. No pasa el clavo, hay que forzar el paso del clavo. Y se ha visto también que en el brazo izquierdo posiblemente haya una luxación. O sea, le sacaron el brazo del hombro. ¿Por qué? Porque para que estuviera bien tirante después de colgarse, tenía que soportar el cuerpo vertical. Entonces tiraban bien del brazo, más o menos muy bien en la película también de Mel Gibson, tiraban del brazo y algunos pues parece ser que tiraron tanto del izquierdo que le sacaron el brazo literalmente. Aquí tenía una recreación de Van Dyck, de los poquitos que han recreado bien, de 1625, porque Van Dyck fue a Roma y coincidió con una ostensión pública. Vio la imagen del lienzo de Turín y dijo, por ahí entraron los clavos, por la muñeca. Ahí lo tenéis. Y veis que faltan los dedos gordos. Faltan los dedos gordos porque está pinzado, has tocado el nervio mediano. Imaginaos lo que era tocar con el clavo el nervio. O sea, un dolor de paroxismo. Paroxismo es que te mueres, te desmayas mínimo de dolor o te mueres directamente de dolor, literalmente. Esa expresión que dice, se muere de dolor. Es que eso existe, se puede dar. Y tendría que haberle dado, pero bueno, tenía que llegar hasta el final, porque así Dios lo había previsto. Os llamo la atención sobre este reguero de sangre que hace como una cadeneta. Tiene ahí como una especie de circulito, ¿verdad? ¿Cómo se explica esa cadeneta? Pues se explica de la siguiente manera. ¿De qué murió Cristo en la cruz? Pues por asfixia. Una vez hice este experimento con un alumno mío, no es broma, ¿eh? Lo hice un experimento, me cogí 2 sillas y yo me puse en lo alto de una silla, un alumno fuerte, cachote, en la otra silla. Entonces cogimos a otro alumno un poquito más delgadito y más finito y lo cogimos del brazo y lo levantamos en pulso. Esto es una charla de la Semana Santa que di en mi colegio, pero en Andalucía. Y entonces lo levantamos y a los varios segundos decía, me falta respirar, me falta aire, me cuesta respirar. ¿Por qué? Porque para respirar necesitamos un punto de apoyo, tener alguna parte del cuerpo para que el diafragma y los intercostales, los músculos que están en medio de las costillas, puedan apoyarse y respirar. Claro, cuando Cristo estaba colgado en la cruz, empezaba a faltar el oxígeno. Empezaba a entrar en unos niveles altos de dióxido de carbono, una hipercarnia que se llama. ¿Qué pasaba? Cuando ya le faltaba el aire, se estaba muriendo, entonces se apoyaba sobre los pies y se erguía. ¿Qué pasaba? Que en ese momento el brazo, con el clavo como bisagra, se movía y se ponía estaba así, pues se ponía así para él incorporar sobre los pies. Imaginaos moviendo sobre el nervio mediano el dolor que aquello sería. Pero es que encima se ponían los pies un hombre de 1,81 m, especialmente alto para su época, todo el peso sobre un clavo y los 2 pies cogidos el mismo clavo. Llegaba un momento en el que no podía aguantar más el dolor de los clavos en los pies y se dejaba otra vez descansar los pies, otra vez moviéndose el brazo. Por eso vemos cómo, según las posturas, una vez cae la sangre en un sentido, luego cae en el otro, se van cruzando y forman la cadeneta. Ya no podía aguantar más los pies, otra vez para arriba, así es que hasta que ya no pudo más, porque ya la fuerza le faltaba, el aire le faltaba, y murió por asfixia. Como venía tan muerto de la flagelación y todo lo que le habían hecho, por eso murió tan pronto. Le extrañó al centurión. ¿Ya ha muerto? ¿Tan pronto? Es que le habían dado una flagelación que tenía que haberse muerto en la misma flagelación. Y esta es una reconstrucción de Miñarro, está en una capilla en Córdoba. Es una reconstrucción, posiblemente es la reconstrucción más exacta que existe del cuerpo de Cristo en la cruz, quitándole la sangre. Me lo dijo Miñarro, Juan Manuel Miñarro. Si yo le quito la sangre, lo que te queda es esto. Este despojo humano, ¿no? Así estaba nuestro Señor en la cruz. No se nos olvide, cuando veamos las imágenes en Semana Santa, de esto. No es una recreación, reproducción. O sea, esto ocurrió de verdad. No un cuento. No es una película de Hollywood. Esto es muy bonito, es un cuadro que hay en Benamejí, el Purgatorio, pero me queda en esta escena. Los pastorcitos de Fátima, en una de las visiones, Sor Lucía cuenta en su memoria que en una de las visiones que tuvo, vio a Cristo en la cruz y cómo los ángeles, un ángel con un cáliz, hacía que esa sangre no se perdiera. No era sangre desperdiciada, sino que esa sangre es la sangre de la redención en el cáliz de la salvación. Y eso es lo que en cada Eucaristía, ojalá no lo olvidáramos nunca, se está actualizando de forma eucarística, de forma mística.
no cruenta, pero optimística. Es decir, la pasión de Cristo sigue abierta. No se quedó anclada hace 2000 años y allí acabó. En cada Eucaristía estamos actualizando la muerte, también resurrección de nuestro Señor. Por eso dice el sacerdote, no, tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. No representa a mi sangre, es el cáliz de mi sangre. Por eso los cristianos sabemos que aunque debajo de esa apariencia de pan y de vino está el cuerpo y la sangre de Cristo, porque nos lo dijo Él. Y ya la última detalle, la herida que aparece en el costado. Una herida que nos cuenta el Evangelio que fue por el centurión queriendo asegurarse de que aquel hombre había muerto, como ya tenía toda la apariencia de muerto, a diferencia de los otros 2 ladrones, no le rompieron las piernas, que era la costumbre, porque al romperle las piernas ya no se podían apoyar más en los pies y morían por asfixia más rápidamente. Pero cuando llegaron a Cristo ya estaba muerto. Pero el centurión quiso asegurarse y dice, vaya a hacer que me dé la pega y tal, porque un centurión que era responsable, si descolgaba a un reo de muerte antes de morir, él tendría que pasar por eso. Así que se aseguró. Y le entró con la lanza por lo que es, según la Sábana Santa, el quinto espacio intercostal, está entre la quinta y sexta costilla. ¿Qué pasa? Que al entrar de abajo arriba, además entraban por el lado derecho, pues tiene su explicación, pero no quiero demorarla, entraron por el lado derecho, atravesaron parte de las pleuras y entraron en la aurícula, entró en la aurícula derecha, que tiene una recreación del pintor Rubens. ¿Qué pasa en la aurícula derecha? Que en los cadáveres recientes, aún en la aurícula derecha, procedente de las venas cavas, que son las venas que llevan la sangre al corazón, sucia, que viene de todo el cuerpo, aún queda sangre medianamente líquida en los cadáveres recientes. Nos cuenta San Juan que salió sangre y agua en su costado. La sangre es la que os estoy contando de la vena cava y de la aurícula derecha. Y el agua es porque tenía un edema pulmonar. Por asfixia se le había acumulado agua en edema. Y entonces, al liberarle, al abrirle el espacio, esa acumulación de líquido acuoso, suero, salió. Ese costado abierto de Cristo es curioso. A mí me llama mucho la atención cuando Cristo resucita, Él se quita de su cuerpo, en el cuerpo glorioso ya resucitado, toda la herida, menos la herida de los clavos y del costado abierto. Cristo ha querido que ese costado siga abierto en su cuerpo ya glorioso y resucitado. ¿Por qué? Porque quiere que a través de ese costado abierto todavía pueda su corazón, es como una vía de acceso al corazón de Cristo. En el siglo XVII, el Sagrado Corazón de Jesús, bajo esa vocación del Sagrado Corazón, se apareció a una monjita, que ya sabéis, a Santa Margarita María de Alacoque, y le habló de que su corazón sigue abierto y sigue sufriendo por los hombres de hoy. Y sigue sufriendo, mirad la corona de espinas, la ingratitud de tantos hombres, de tantas mujeres. No solo ya la ingratitud del pecado, que obviamente, imaginaos, después de todo lo que ha hecho con nosotros, que nosotros le respondamos con pecado, no. A veces le duele más la indiferencia. La gente que vive al margen de Él, con todo lo que ha hecho, con todo lo que se ha dado por nosotros, y ve, ya en el siglo XVII, no quiero decir si lo ve hoy, ¿verdad? Y ve con dolor y con sufrimiento la indiferencia. A veces duele más la indiferencia a que te ataquen, a que te odien, a que te persigan. Es que no eres nadie para ellos, no tiene nada que ver en su vida, pero su corazón sigue en llama de amor. Sigue amándonos a pesar de los pecados y la indiferencia del mundo. Eso es lo que dice Santa Margarita María de Alacoque en el siglo XVII. Pero viendo que no le hacemos caso, se vuelve a aparecer a otra monjita en el principio del siglo XX. ¿Conocéis la vieja en verdad? La Divina Misericordia. ¿Y qué le dice a esta monjita? Que mi corazón sigue abierto. Y todavía sigue abierto manando sangre y agua. La sangre que representa su sacrificio eucarístico y el agua que es el nuevo nacimiento, el bautismo. ¿Qué nos cuenta Santa Faustina Kowalska? Que sabéis que es la monjita a la que se le aparece el Señor con esta advocación, polaca, ¿no? 2 rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua, esto es lo que le dice Jesús a ella. El rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Ambos rayos brotan de las entrañas más profundas de mi misericordia.
cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado, feliz, quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. El Señor se nos muestra lleno de misericordia, pero tenemos un tiempo para la misericordia de Dios. Cuando acabe esta vida, tendremos que dar cuenta de nuestra vida, y entonces llegará el tiempo de la justicia de Dios. Y ahí, Santa Rita, Rita. Ahora estamos en el tiempo de acogernos al amor de Dios, a su corazón abierto que no hace más que amarnos, a pesar de nuestra indiferencia, nuestra injusticia, nuestros pecados, y sigue amándonos. Y cuando se aparece la Virgen en Fátima, en Lourdes, en todos estos sitios, nos sigue diciendo que su Hijo sigue y ella sufren tanto por el pecado de la humanidad, pero que ellos están frenando en la justicia de Dios, porque desde luego lo que nos merecemos es que nos den y nos aparten y nos quiten de en medio, pero ellos siguen protegiéndonos con su amor y sobre todo protegiéndonos de nosotros, que somos los peligrosos, ¿no? Llega el momento, hay que enterrarlo, se echa el sábado, el sábado que era el día santo para los judíos, no empezaba el sábado a las 12 de la noche, sino con el anochecer del viernes. Hay que enterrarlo y quitarlo rápido, no se sabe cómo fue, no nos dan ninguna información, ni la sábana santa ni el evangelio de cómo tuvo lugar. Aquí hay una reproducción que la podéis ver en la catedral de Alcalá de Henares, una propuesta, lo desclavan y lo descuelgan con cuidado. Y lo primero que hacen, no viene el evangelio, lo cuentan a Caterina Merich, y nosotros tenemos la suerte de tener la patrona que reproduce ese momento. Con casi seguridad, lo primero que hicieron después de colgarlo de la cruz fue depositarlo en los brazos de su madre. Ya era la última vez, ya lo iban a enterrar. Su madre se despedía de la misma manera que lo había recibido, en brazos, en su brazo, en su regazo. Nos cuenta Ana Caterina Emmerich, dice, la sagrada cabeza de Jesús estaba reclinada sobre las rodillas de María, su cuerpo tendido sobre una sábana. La Virgen Santísima sostenía por última vez en sus brazos el cuerpo de su querido Hijo, a quien no había podido dar ninguna prueba de amor en todo su martirio. Contemplaba sus heridas, cubría de besos su cara ensangrentada. Y esta imagen, que yo creo que no la conocéis, yo tuve la suerte una vez, me dio permiso don Francisco Montesino, cuando bajaron a la Virgen, de poder subirme al trono porque le iban a procesionar y poder hacerle fotos con un detalle que mucha gente no lo sabe porque siempre está arriba, que siempre está arriba. Esto es de esa imagen. Y Martín Descalzo, un sacerdote que murió hace unos años, un hombre muy bueno, escribió esto. Faltaba aún recibir el cuerpo del Hijo muerto, recibirlo en su brazo y en su corazón. Aquellos despojos que ella había engendrado, aquella frente hoy herida que ella acarició de niño, aquellos ojos hoy sin luz que ella sabía que eran la luz del mundo, todo aquello lo heredaba ahora que ya no podía engendrarle de nuevo. Pues también esta Semana Santa pensemos en el dolor de la madre, viendo a su hijo, madre perfectísima, impotente primero, verlo pasar todo lo que pasó y luego muerto todo lo que tendría, ¿no? Dice que estamos hechos para enterrar a nuestros padres, pero no a nuestro hijo. También meditemos el Sábado Santo, por ejemplo, la soledad de María, la angustia de una madre que ha visto todo lo que ha visto, además de forma tan injusta. Sin embargo, ella no se rebeló, sabía que era voluntad de Dios, la asumió, la aceptó y se unió. Por eso ella es corredentora. Se han visto partículas de mirra en la sábana santa, ya sabéis que pidió José de Arimatea, Nicodemo pidió el cuerpo a Pilato, Pilato después de asegurarse que estaba muerto se lo dio, permitió que lo bajaran de la cruz, y José de Arimatea dice que compró perfumes para enterrar, es la costumbre de los pueblos semitas. Al atardecer, nos cuenta Mateo, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, Pilato dio orden de que se lo entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia
y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Aquí tenemos una reproducción de la Rovè, que está en Italia, en Turín, de cómo tuvo que ser el enterramiento en ese lienzo único que reproduce perfectamente la imagen de la sábana santa, yuxtapuesto por la cabeza. Se han visto en la imagen de la sábana santa improntas de flores, porque posiblemente ese enterramiento era acompañado, que otras culturas sabéis que lo hacen, de ponerlo y enterrarlo junto con flores, perfumen, lo lavan. Todavía incluso hoy los musulmanes lo hacen. Muchas de estas cosas aún las siguen manteniendo los musulmanes, porque son también pueblos semitas. Aquí se ve por la imagen de la Sábana Santa cómo tuvo que ser envuelto el cuerpo de Cristo. Lo hicieron delante del sepulcro, lo llevaron delante del sepulcro, que estaba cerquita. Era un sepulcro que nadie había utilizado todavía. Pertenecía a José de Arimatea, era un fariseo rico. Y él, que lo había comprado posiblemente para sí, lo cedió para su maestro. Y entonces lo envolvieron, lo cubrieron. Las mujeres se dieron mucha prisa porque se echaba el sábado y no podían trabajar. Recordad que el sábado no se puede hacer nada. Para un judío tiene que estar quietecito y no moverse, ni siquiera enterrar. Les quedó a las mujeres el consuelo de que lo terminarían el domingo. El domingo, pasado el sábado, volverían con los perfumes, con todas las flores, a terminar pero por lo menos un poquito, algo, lo que le dio tiempo. Los hombres, San Juan, el único apóstol que no se fue, el más jovencito, pocos años, 14, 13, 15, 16, lo cogió de un lado del otro, o José de Arimatea o Nicodemo, lo introdujeron dentro del sepulcro. Bueno, aquí tenéis cómo estaba el cuerpo de Cristo envuelto por la sábana. Aquí lo veis sin la sábana, con la reconstrucción que hace Miñarro, que he contado antes. Y corrieron la piedra y taparon el sepulcro. Parecía que habían vencido la muerte, que todo había acabado. Los apóstoles habían salido corriendo, lo habían visto morir, lo habían atravesado. No quedaba duda de que Cristo había muerto. ¿No había dicho que iba a traer el reino de los cielos? ¿Que iba a renovar todo? ¿Que iba a ser lo nuevo? ¿Qué pasaba? Confundidos, amargados. ¿Y ahora qué hacemos? Habíamos puesto nuestra ilusión en este hombre. Habíamos dejado incluso nuestro trabajo, nuestras familias, todo. ¿Y ahora qué? Parece que el demonio se ha salido con la suya, ¿verdad? Pero en el seno de ese claustro que es el sepulcro, envuelto en esa nueva bolsa amniótica que es la sábana santa, se está desarrollando un embarazo. Pero ahora sí, para una vida ya eterna, la vida nueva. Pero mientras está nuestro Señor muerto. Al tercer día decía que iba a resucitar, pero ¿cómo iba a resucitar? ¿Qué era aquello de resucitar? Ni los apóstoles lo entendían, lo entendieron mejor sus enemigos. Sus enemigos mandaron que pusieran guarda, vaya a hacer que lo robaran o no que sea, y luego dijeran que claro, él lo había avisado. O sea, habían entendido mejor el mensaje del Señor los enemigos que los amigos. Ahí ya se ha muerto el cuerpo de Cristo, en ese sepulcro. Como digo, todo parecía terminado. La Virgen, la soledad de los pobres, la habréis reconocido, que está en San Diego. La Virgen tuvo los dos sentimientos, de sufrimiento, de amargura, pero también de esperanza. Es un sufrimiento contenido, es un sufrimiento con esperanza. Ella tenía una luz especial, era inmaculada, la Madre del Salvador. Puede que sus ojos le dijeran todo lo contrario, pero su corazón le decía que no había terminado todo, que tuviera paciencia. Y en torno a ella, nos lo dice el primer capítulo de los Hechos, ¿no? Y en torno a ella, aquella iglesia estaba reunida, aquella iglesia incipiente, deshecha, hecha polvo, derrotada, hundida, pero la Madre estaba allí y lo mantiene unido. Es el eje en torno al cual todos siguen allí contra toda evidencia, contra toda esperanza. Tengamos presente a nuestra Madre también en esos momentos que nosotros pasaremos nuestra vida y hemos pasado y seguiremos pasando, donde todo puede parecer perdido. Pero como María tengamos la esperanza siempre en el Señor. Él es el Señor.
y ha prometido que nos salvaría.